Hola, muy buenas tardes. Somos el equipo conformado por Diego Flores, así como Manuel Cifuentes. Vamos a explicar lo que viene siendo la evaluación número 4, que es la culminación del curso de datos masivos, materia presentada por el profesor José Cristian Romero Hernández. Muy bien. Primero iniciamos con lo que viene siendo el índice. Aquí vamos a ver una pequeña descripción de lo que nos vamos a presentar durante la explicación del mismo, ¿no? Tenemos la introducción, ahí vamos a explicar más o menos de qué consiste la práctica. Tenemos el marco teórico, que es una pequeña descripción de lo que ya hemos estado viendo durante el curso, que viene siendo teoría básica de lo que es Support Vector Machine, el que hace, sus parámetros, así como ventajas y desventajas. De igual manera para el Signature Tree, para Logistic Regression y Multilayer Perceptron. Pasando de eso, vamos a dar lo que viene siendo la implementación, donde vamos a describir las herramientas que utilizamos. En este caso, pues una pequeña ah, reflexión acerca de Apache Spark. Asimismo, vamos a mostrar el código del CVM, del Decision Tree, Logistic Regression y Multilayer Perceptor, pero de manera breve, ya que estos ya se han explicado anteriormente la lógica, cómo funciona cada uno de esos algoritmos en escala. Asimismo, vamos a finalizar haciendo una explicación de lo que viene siendo el objetivo, que es una tabla comparativa de cada uno de estos modelos, así como nuestras conclusiones y las referencias. A grandes rasgos, lo que queremos hacer en esta práctica es pues ejemplificar los conocimientos adquiridos durante el curso de lo que viene siendo de los modelos mencionados anteriormente, utilizando un dataset que se llama Machine, bueno, que es proporcionado por UC Machine Learning Repository. Este es un dataset que es de Bad Marketing. Básicamente es un dataset que contiene datos que confirman o niegan que una persona sea candidata a, digamos, datos de marketing de bancos. Partiendo de aquí, pues como mencioné, vamos a hacer una tabla comparativa. Ejecutamos cada uno de los códigos 30 veces para tener la tabla con el promedio en cuanto de tiempo, el promedio en cuanto de efectividad y finalizaremos con la explicación de todos. Empezamos con el marco teórico del Support Vector Machine. Como ya hemos visto anteriormente, este es un algoritmo de clasificación donde a partir de unos parámetros que encontramos en el dataset podemos hacer un conjunto de procedimientos utilizando librerías de la misma que nos permiten hacer una predicción. Este consta principalmente de crear un hiperplano que separa los dos entes, en este caso de una clasificación binaria, donde nos permite identificar si es esta clasificación o no lo es. Este tipo de clasificación funciona como se puede observar en la imagen, el hiperplano y las dos clasificaciones uno del lado del otro, que se van acomodando conforme se desarrolla el algoritmo. También se puede realizar de manera tridimensional cuando los datos son excesivos, como se puede observar aquí en la estructura del kernel. Am, lo que podemos rescatar de esto es que tiene muchas ventajas, como que puede ser, es un algoritmo muy sólido para grandes cantidades de datos, ya que el teorema está minimizado en cuanto a obtener errores en cuanto al riesgo. Asimismo, pues conforme hemos utilizado en esta práctica anterior, vemos que sí tiene una eficiencia relativamente un poco superior a la media, ¿no? Una desventaja puede ser que solamente funciona para clasificaciones binarias entre un sí o un no, 0 o un 1. No puede meter más de dos clasificaciones. Asimismo, que la explicación del kernel como tal tiende a ser un poco complicado, pero para el caso de nosotros, pues utilizando los métodos que ya existen de librerías como Apache, no es tanto problema. De aquí pasamos a lo que es Decision Tree, y pues en sí lo que es esto es una estructura similar a lo que es un diagrama de flujo, y este en sí es más fácil de entender a lo que vendría siendo el método anterior, ya que pues en sí se maneja como una estructura condicional if, la cual se proveen las características al modelo, y pues a partir de esta se decide si se cumple o no lo que es la condición, y pues cabe más decir que es un algoritmo supervisado, y pues para esto se tiene que proveer un conjunto de datos los cuales entrenan a lo que es el algoritmo para que pueda realizar las clasificaciones de manera correcta.
Si nos vamos a lo que es sus ventajas y sus desventajas, una de las principales ventajas es que es muy fácil de comprender, ya que pues en sí se basa en de que si cumple o no lo que es la condición. Y una de sus mayores desventajas es que se puede tornar muy complicado o muy largo en cuanto a las decisiones, ya que mientras más características tenga y más datos se provean a lo que es el, el algoritmo, pues se va a volver más complejo. De aquí pasamos a lo que es Logistic Regression. Y pues este también es un algoritmo supervisado y a diferencia de lo que es la regresión lineal simple, la cual se basa en lo que es las etiquetas de 0 o 1 o sí o no, la ventaja de que tiene la ventaja que tiene Logistic Regression es que sirve para casos que no son linealmente separables. Y esto se hace a través de lo que es la función sigmoidal, en el cual cualquier valor que se le provea va a ser positivo. Y esta trabaja con lo que es la probabilidad, si puedes bajar un poquito, a esa gráfica, en el cual se establece un umbral, el cual es de 0.5, entonces si la probabilidad es mayor de 0.5, se clasifica como lo que es 1, y si es menor a 0.5, se clasifica como un 0. Esto, en pocas palabras, vendría siendo lo que es Logistic Regression. Muy bien, ahora con respecto al último modelo que se llama Multilayer Perceptron, aquí hablamos de un modelo consta de bases matemáticas, pero a grandes rasgos lo que se identifica es que a partir de metiéndole un conjunto de datos categóricos, normalmente en el caso de Apache Spark consta pues de un vector que junta cada uno de los valores en un solo vector, el que conocemos como feature. Esta cantidad de capas puede variar, pero en casos prácticos, como es el caso el que implementamos aquí, consta primeramente de 4 capas. La primera capa es igual al número de la cantidad de características que vamos a analizar con respecto a la variable. La segunda capa consta de se podría decir, una menor cantidad de filtros que sea menor o superior a la cantidad total de los features que vamos a analizar, que en este caso, si ponemos de ejemplo, serían los 5 features iniciales, finalizando con una última capa que representa un filtro de 2, que es que básicamente representa como la última capa que representa la cantidad de clasificaciones en total. Teniendo este entendimiento más o menos de cómo funciona, podemos pues, realizar las predicciones convenientes. Aquí podemos ver en la imagen un ejemplo parecido. Los input layers, en nuestro caso, vendrían siendo los features o las características que vamos a analizar de cada uno de los campos. El hidden layer, que viene siendo como la capa oculta, vendría siendo una variación con respecto a las mismas. Y como por último, el output layer se refiere, en el caso de Apache Spark, a la cantidad de clasificaciones que queremos determinar, eh, ya sea uno o el otro. Esta tiene ventajas como puede ser la capacidad para aprender modelos no lineales, asimismo como la capacidad para aprender modelos en tiempo real. Estos tienen a utilizarse mucho en aplicaciones como redes sociales para hacer análisis predictivo en tiempo real de las tendencias. Asimismo, tiene sus desventajas, como puede ser que las capas ocultas tienen una función de pérdida no convexa cuando existe más de un miembro local. Por lo tanto, diferentes inicializaciones de peso aleatorio pueden llevar a una precisión aleatoria diferente. Esto puede variar dependiendo de la cantidad de capas intermedias ocultas que existan. Asimismo, este tipo de modelos es sensible a la escala de características, por lo cual una vez definidas la primera capa que define las características que vamos a analizar es un poco complicado si se quiere escalar o modificar la misma. Muy bien. Ok, vamos a pasar con la implementación. Aquí lo que conocemos, vamos a utilizar lo que viene siendo Apache Spark, que es una librería muy común, lo que viene siendo Big Data. Aquí utilizamos esta librería con el lenguaje pues, de Scala.
A continuación pasamos con una pequeña descripción de lo que viene siendo los códigos. Primero tenemos CVM, no lo vamos a explicar a detalle porque en cierta manera representa la lógica parecida a las prácticas anteriores, pero aquí lo que podemos rescatar es que cada una de estas hace un filtrado de los datos hasta obtener, en el caso del vector assembler, los datos como que son el balance, el día, la duración, el pdays y el prevenues, así todo esto juntado en un solo vector, el cual ya a partir de digamos, en el caso de la división del dataset, es el que utilizamos como variable para cada uno de la definición de los modelos. A esto me refiero, instanciamos en este caso la librería de SVC, utilizando como parámetros pues, los features filtrados, asimismo como el training data. Si nos basamos de eso, pues aquí tenemos un ejemplo de primer resultado, teniendo una probabilidad, una predicción de 88.30. En el caso de Decision Tree aplica lo mismo, hacemos el filtrado, obtenemos el vector assembler y a partir de la división de los datos, pues obtenemos pues, una predicción. Aplica lo mismo para Logistic Direction, nada más utilizando pues su instancia del método correcto. Finalizando con el Multilayer Perceptor, igual, hacemos un filtrado de los datos, así mismo como de las características que vamos a utilizar. Dividimos el dataset y obtenemos en este caso una probabilidad de una predicción de 88.66. De aquí pasamos a lo que son los resultados y aquí se realizaron lo que son las 30 corridas de código de cada una de lo que acabamos de ver y por cada una se puso lo que es la efectividad que se obtuvo de la respectiva corrida y aquí podemos ver las diferencias que existen, que es 89 para Decision Tree, lo que es 88.21 para Logistic Regression, 88.41 para SVM y Multilayer Perceptron obtuvo un 88.66 y así en cada una de estas en 30 corridas. Adicionalmente a esto se puso lo que es el tiempo que tardó cada uno en total por las 30 corridas. Se obtuvo 3 minutos para el primero, 1.42 para el segundo, 6 minutos para el tercero y 6,05 para el último, logrando un promedio de precisión de 89.14 para Decision Tree, en el cual pues en sí podemos ver que fue el más alto. El más bajo podemos ver que fue el segundo, que fue con 88.21, y los demás lograron un promedio más normal, que fue de 88.36 y de 88.66. Por el simple tiempo que podemos ver, se podría decir que a largo plazo o si se tiene la preferencia de que se tenga un algoritmo que en sí priorice lo que es la rapidez, se puede decir que el mejor fue el Logistic Regression, aunque no corresponde con la efectividad que se tuvo, ya que si se quiere priorizar lo que es la efectividad que se tiene, se tendría que decir que nos tenemos que ir por lo que es Decision Tree. Aunque pues en sí no puede haber ningún ganador o perdedor, ya que pues en sí cada uno tiene las características que pueden mejorar o no la efectividad que se tiene y también el conjunto de datos que se utiliza, dependiendo la finalidad que se tiene, es el que se debe de utilizar. Pero pues en sí los que mantuvieron un tiempo mayor fueron los de SVM y fue el de Multilayer Perceptron, los cuales en sí duplicaron el tiempo de lo que es Decision Tree Classifier. Pero pues en líneas generales se podría decir que para rapidez se tendría que utilizar Logistic Regression y para priorizar lo que es la efectividad en cuanto a los resultados de las predicciones de los datos se podría decir que Decision Tree de lo que es Decision Tree Classifier es una buena opción a elegir si lo que se tiene es la efectividad. Y si no se tiene en cuenta lo que es el tiempo o la efectividad, tampoco se debe de descartar lo que es SVM o lo que es Multilayer Perceptron, ya que estos dos también tienen estos en sí tienen muy buenas ventajas que pueden ser útiles en otras circunstancias. Muy bien.
Eso viene siendo la explicación con respecto a la práctica, que es la tabla. A conclusiones generales con respecto al curso, podemos decir que en el transcurso del mismo pudimos adquirir las habilidades que nos pudieron ayudar a implementar modelos matemáticos o quienes no machine learning más reales, contemporáneos, se podría decir así, haciendo uso pues de herramientas que se usan actualmente en las compañías, como lo que viene siendo Apache y Scala. Podemos concluir, que, bueno, en el caso de esta práctica en particular, que en el caso de ser puros modelos de clasificación, pudimos llegar a un buen nivel de entendimiento y a partiendo de aquí ya conocemos que dependiendo de la naturaleza de los datos, puede ser mejor utilizar un modelo con respecto del otro, ya si queremos optimizar con respecto a resultados o optimizar con respecto al tiempo del mismo, aunque no se tenga un resultado tan exacto. Podemos concluir que los conocimientos adquiridos fueron de manera exitosa, ya que, como podemos ver, tuvimos los conocimientos para finalizar esta práctica y teniendo resultados prometedores superiores al 80% en cada una de las respectivas ah, corridas de los modelos. Eso sería todo con respecto a nuestra presentación. Aquí nada más mostramos las referencias de la documentación del marco teórico, asimismo como la ubicación del dataset que utilizamos para hacer esta práctica. Muchas gracias por su atención.